Las relaciones humanas se dan por una convivencia, una cercanía entre las personas. Si pensamos en los amigos que tenemos, por ejemplo, son personas que conocimos cuando éramos niños, tal vez vivíamos en la misma colonia y había una cercanía, pues empezamos a ir a la escuela y con los compañeros hay esa cercanía y ahí hicimos quizá nuestros primeros amigos. Al paso del tiempo, quizá toman diferentes rumbos, hay un distanciamiento y la relación se enfría. La relación llega a apagarse completamente y años después nos encontramos con esa persona y pues ya no la conocemos realmente, ya no sabemos quién es, qué piensa, qué quiere y se acaba, la relación se destruyó. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Dios es una persona y cada uno de nosotros es una persona. Es como un ejemplo, vemos lo que pasa con el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se acerca a Dios, lo conoce cada vez más, va creciendo esa cercanía, se une más y pues recibe todas las bendiciones, todos los beneficios de esta relación, de esta comunión. Cuando el pueblo se aleja, cuando el pueblo se, se enfría, porque, porque Dios no cambia nunca, el que lo hace es el hombre, pues va decayendo también esta relación. Y así lo vemos a través de la historia del pueblo judío. Cuando Dios lo busca, por ejemplo, vamos a poner los jueces, había una situación que había causado distanciamiento entre el pueblo y Dios por desobediencia del pueblo. Dios mandaba a un juez que los librara de los problemas que ellos habían ocasionado y el pueblo se volvía a encender y caminaban juntos, caminaban con Dios por un tiempo. Pasó del tiempo, otra vez venía el decaimiento, venían los problemas y Dios mandaba a otro juez y así sucesivamente. No solamente ahí, toda la historia fue así. Los reyes, por ejemplo, el pueblo también se distanciaba de Dios hasta llegar a olvidarse completamente de sus deberes, de lo que debía ser, de su devoción, de su amor por Dios, y iba decayendo su vida, no solamente su fe. Recordamos, por ejemplo, al rey Josías, en una época muy mala del pueblo, que se encontró la Biblia, se encontró la palabra, es abandonada ahí en el templo, se leyó y vino un avivamiento de todo el pueblo. Después de eso se celebró una Pascua como no se había celebrado desde hacía muchísimo tiempo, tal vez nunca. Entonces ese ciclo se repite también con nosotros como personas a través de nuestra vida. Y Pablo nos dice que hay algo que nosotros debemos hacer. Nos aconseja que avivemos ese fuego, que lo mantengamos encendido. Es lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, ese consejo se lo dio particularmente a Timoteo, pero es un consejo para todo creyente. Si tú quieres conservar bien tus amistades, también tienes que eh, hacer un trabajo de acercamiento con ellos. Ya no se diga con tu matrimonio. Entonces, si te distancias de la persona
con la que estás casado, pues viene un enfriamiento progresivo que puede llegar a acabar muy mal, ¿no? Entonces vamos a ver esto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, los versículos 1 a 6. Vamos a leer ahí. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú quieres mostrarnos y enseñarnos en este día con esta palabra. Pedimos de tu presencia especial entre nosotros, de tu espíritu, que le dé vida a tu palabra y que la escriba con letras de oro ahí en nuestro corazón, que necesitamos avivar el fuego de nuestra devoción por ti, Padre. Ayúdanos, obra en nosotros y que todo sea solamente para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estamos empezando el día de hoy una nueva carta, el estudio de una nueva carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta carta fue escrita desde una prisión en Roma. Un tiempo atrás, Pablo había llegado a Roma, custodiado por un centurión para ser juzgado por el emperador, ya que Pablo, como ciudadano romano, había apelado a César para evitar ser juzgado por los judíos, para evitar que fuera entregado por los romanos que lo tenían en custodia a los judíos para que lo querían juzgar en Jerusalén, y ahí él sabía que no tendría un juicio justo, que sería con toda seguridad condenado a muerte. Entonces fue enviado a Roma y estuvo ahí en lo que sería un arresto domiciliario, en una casa alquilada donde podía recibir todas las visitas que quisiera. Y Pablo ahí se dedicó a predicar a Cristo. En el libro de Hechos, al final, capítulo 28, versículos 30 y 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro de Hechos. Y ya no hay una constancia de lo que sucedió después en la vida de Pablo. Pero por las cartas que escribió, se deduce que después de esos 2 años, él quedó en libertad y pudo viajar por varios lugares y predicar también en varios lugares, continuando con la labor misionera
que se había interrumpido cuando fue arrestado en el templo de Jerusalén por los judíos, y fue ahí donde los romanos lo rescataron de los judíos. Se especula que pues estuvo en muchos lugares. Algunos dicen que pudo haber estado en España, que pudo haber estado, pues pueden decir cualquier lugar. Pero lo que se puede asegurar es que estuvo en Creta, donde dejó a Tito, en Éfeso, donde dejó a Timoteo, en Macedonia, desde donde escribió la primera carta a Timoteo, en Troas, donde dejó unos libros y un capote, pero no se conocen los detalles. Pero nuevamente fue llevado a Roma, otra vez prisionero, y esta vez fue encarcelado en un calabozo donde no podía tener visitas o muchas visitas. Y él se sintió ahí abandonado. Algunos de sus colaboradores realmente lo habían abandonado, a otros él los había enviado a hacer un trabajo misionero y solamente Lucas estaba con él. Ahora él no tenía ninguna duda de que sería condenado a muerte, porque los cristianos se habían convertido en enemigos del emperador Nerón, que los culpó de haber incendiado Roma, y él lo sabía cuál sería su destino. Él era uno de los más conocidos líderes de los cristianos y estaba ahí por eso. Y escribe la que sería su última carta. Es como su testamento. La preocupación de Pablo por Timoteo y por la iglesia es mayor que la preocupación que siente por su propia persona y por sus propias necesidades. Esta es una carta más personal que la primera. Hay exhortaciones y consejos personales y le pide a Timoteo varias veces que lo visite en sus prisiones. También le pide que le lleve ese capote que necesitaba y algunos libros y pergaminos que había dejado en Troas. En esta carta de despedida, Pablo quiere dejar palabras de ánimo a su amado hijo, su hijo espiritual, y también a la iglesia del Señor. Él sabía que la tarea que tenía enfrente Timoteo era muy difícil de llevar a cabo, por lo que él esperaba que esta carta pudiera ayudar a Timoteo y lo pudiera equipar para la obra. Estas palabras son muy necesarias en los tiempos difíciles de los últimos días que estamos viviendo. Son palabras, enseñanzas y consejos para los que son llamados a servir en la iglesia. Y esos que son llamados a servir en la iglesia son todos los creyentes. Y en especial, bueno, hay algunos que son llamados de una manera más clara, los que van a ser como oficiales. Pero en esta carta sigue instruyendo y previniendo a su amado hijo espiritual. Él lo que está haciendo es que lo está pastoreando a través de la carta. Y en ese sentido, también está pastoreando a la iglesia de Cristo que permanece en este mundo. Tenemos primero el saludo, los versículos 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús,
A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Siguiendo la costumbre, la carta inicia por presentar a quien le escribe, Pablo, y después a quién va dirigida, a Timoteo. Este es un saludo muy parecido al de la primera carta. En la primera, él dijo que era apóstol por mandato de Dios. Y aquí dice que es por la voluntad de Dios. Él, como en otras muchas cartas, se presenta como apóstol, y no porque Timoteo no supiera que él era un apóstol, sino para que todos los demás que leyeran la carta le dieran la autoridad apostólica que tiene y pues supieran que Jesucristo lo había enviado a la misión que estaba cumpliendo. Pablo sabía que no solamente estaba obedeciendo un mandato divino, sino que todo lo que le sucedió, incluyendo las prisiones, en especial esta prisión, y la próxima ejecución que vendría, eran por la voluntad de Dios. Todo creyente debe reconocer la voluntad de Dios en su vida, tanto en las buenas como en las malas. Pablo fue enviado por Jesucristo personalmente, no por la voluntad de algún hombre ni por algún mérito que él tuviera. Fue apartado y llamado, y en eso él se gloriaba. Dios lo había sacado del pecado y de la religión tradicional de los judíos para ser un mensajero, un enviado de Dios. La misión de Pablo como apóstol de Jesucristo era según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida es la vida eterna, es el Evangelio. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Jesús dijo de sí mismo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La resurrección de Jesús proclama vida. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Todo lo que hizo Pablo como apóstol estuvo en armonía con el Evangelio de vida en Cristo Jesús. Eso es lo que el pueblo de Dios debe buscar en los ministros que llame para servirlo. Que todo lo que hagan esté en armonía con el Evangelio. Las palabras según la promesa de vida que Pablo usa aquí en esta carta son únicas en todos los saludos de Pablo, no los usa en ninguna otra de sus cartas. Como Pablo acaba de ser encarcelado otra vez en Roma y iba a ser ejecutado, esta promesa tenía que ser muy preciada para él. Tenía puesta la vista en la vida eterna que está en Cristo Jesús, porque sin la obra de salvación de Cristo, nadie tendría acceso a esta vida. Nadie tendría acceso
a la salvación. El destinatario de la carta es Timoteo, a quien llama amado hijo. Como sabemos, no era su hijo terrenal, pero como su padre espiritual deseaba para Timoteo lo mejor. Quería que llegara a ser todo lo que podía llegar a ser en el Señor. Lo amaba como se ama a un hijo. Por eso quería lo mejor para él. Tenía por él tanto afecto y tanta confianza como no la tuvo con nadie. No tengo a nadie como a él, escribió a los filipenses. Filipenses 2, 20 a 22. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces saluda a su hijo amado con una triple bendición. Gracia, un don que no merece. Misericordia, una inclinación de compadecerse por los sufrimientos de otros. Y paz, que es el resultado de que los seres humanos confíen en Dios y en su fidelidad. Timoteo había sido salvado por una gracia infinita y aquellos que reciben la gracia están obligados a predicar por gracia esa misma gracia a los perdidos. Es la misericordia permanente de Dios la que le permitiría continuar firme en el llamamiento. Él, igual que Pablo, podían soportar todas las dificultades que traería la predicación del Evangelio. La misericordia de Dios permitiría a Timoteo amar a los pecadores lo suficiente como para buscar la salvación de ellos. A Timoteo como receptor de la gracia salvadora y la misericordia continua, se le asegura que tendrá paz con Dios. Esa paz aseguraría una vida de servicio a la causa de Cristo. Estas tres bendiciones son del Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. La gracia, la misericordia y la paz solo se encuentran en el Dios vivo. Es el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo está profundamente agradecido con Dios. Está en la soledad de una celda esperando la muerte. Si nosotros estuviéramos en esas circunstancias, en esa condición, nuestra reacción natural sería sentirnos angustiados, tristes, quizá quejándonos. Sin embargo, Pablo está meditando en las bendiciones pasadas, en las bendiciones presentes, estando ahí en la cárcel, y en las bendiciones futuras. Y desea expresar su agradecimiento al Dios al cual sirve. Ha servido a Dios proclamando el Evangelio, tal como su conciencia
purificada por el Espíritu Santo, lo ha llevado a ser desde que fue llamado a ser apóstol. En ese sentido, era como sus mayores, es decir, como los que fueron antes que él, refiriéndose a su familia espiritual, no tanto a la familia en el judaísmo, en quien estaban las raíces, pero él servía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero lo servía con un corazón puro, pero no en las raíces religiosas de los fariseos. Su familia espiritual, sus hermanos en Cristo, servían también al mismo Dios. Ellos también lo hacían con una conciencia limpia, sin la religiosidad. La mayor parte de ellos eran judíos, antes eran solamente judíos, pero después de Cristo, esa familia espiritual es prácticamente universal. Él dijo esto en Hechos 24, 14 y 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Los judíos ahora llamaban herejía al cristianismo. Sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Cada vez que Pablo se acuerda de Timoteo, lo ve como un hombre que también sirve a Dios con una limpia conciencia. En su servicio al Señor no había motivos falsos, era un instrumento limpio que Dios podía usar. Dice además que lo tiene en su lista de oración. Pablo tenía una lista de oración. Ahí en la prisión, Pablo tenía tiempo para orar y lo hacía noche y día. Nosotros estamos demasiado ocupados para orar. Algunas veces parece que sí. Oramos unos por otros. Pablo oraba y tiene un fuerte anhelo por el cual oraba. El versículo 4. La carta a Timoteo y dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. En un creyente hay un anhelo por los hermanos. El afecto entre Pablo y Timoteo había crecido por todo lo que habían pasado juntos, todo lo que habían vivido juntos. No es la emoción del momento. El amor cristiano establece que como santos de Dios habrá un amor puro los unos por los otros. Este amor se vuelve cada vez más intenso por el grupo en particular de santos que Dios, por su gracia, ha permitido que formen parte de nuestras vidas. A medida que vivimos juntos, sufrimos juntos y peleamos juntos la guerra espiritual, valoramos cada vez más a nuestra familia espiritual. Llegamos a entender que estamos peregrinando en este desierto que es el mundo. Vamos hacia la gran ciudad celestial
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y sabemos que no hay nadie que pueda sobrevivir y llegar a la meta caminando solo, separado del grupo de peregrinos que es la iglesia local. Va a terminar extraviado en el mundo, absorbido por el mundo, viviendo por las cosas del mundo, las cosas que el mundo ofrece, y nunca va a llegar a la meta, a la tierra prometida en la que nos espera Cristo, donde está Cristo ahora. Nuestras vidas se entrelazan con esos queridos hermanos y hermanas. Sin embargo, debido a las circunstancias, a veces nos separamos de las personas que amamos. Si los amamos verdaderamente, esa separación debería producir un intenso anhelo por esos queridos hermanos y hermanas, como lo hizo con Pablo. Así comienza el versículo 4. Pablo dice, deseando verte. Pablo siente un profundo anhelo por su hijo en la fe. Lo que más conmovía a Pablo era el recuerdo de las lágrimas de Timoteo. Hubo muchas lágrimas cuando se tuvieron que separar. Aquí no está hablando de cuando él lo dejó en Éfeso para ir a Macedonia, sino en una despedida posterior. No se sabe exactamente, pudo haber sido en Troas, pero ellos intuían que era la última vez que se verían, por lo menos Pablo, libre. Una escena parecida se dio en Éfeso cuando Pablo se reunió con los pastores de esa región, y es probable que Timoteo estuviera presente ahí. En Hechos 20, 36 a 38, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Las lágrimas de Timoteo mostraban un sincero amor por Pablo. Cuando nos amamos unos a otros, nos entristece estar separados de hermanos en Cristo. Se siente como una ruptura de una parte de nuestro bienestar. La iglesia en todo el mundo necesita amar de esta manera. Por ese amor mutuo, Pablo se llenaría de gozo, un gran gozo por estar con su amado Hijo en la fe. Cuando nos amamos unos a otros, se puede ver gozo en la comunión. Una pequeña muestra de ese gozo debería llenar nuestras almas cada día del Señor, que es una oportunidad de estar con los que, al igual que nosotros, son amados por Dios. Son hijos de Dios igual que nosotros. Por lo tanto, son hermanos en Cristo. Son nuestra familia, nuestra real familia. Dice el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también.
Pablo tiene la seguridad de que Timoteo es un verdadero creyente. La fe de Timoteo no está mezclada con incredulidad. Su fe se había mostrado claramente en una variedad de formas, pero especialmente en su obediencia al segundo gran mandamiento del Señor Jesucristo, que él lo definió así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor, Timoteo lo demuestra por Pablo en sus lágrimas. Hay que entender que un cristiano auténtico, el de un, el de un verdadero discípulo, ese amor va acompañado necesariamente por un amor por los hermanos en Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, habla Cristo y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Además, Timoteo tenía la evidencia de una herencia piadosa. Su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas tuvieron una fe salvadora antes que Timoteo y propiciaron que él tuviera esa misma fe en un entorno propicio para su salvación y para el crecimiento de su fe. Su padre, el padre de Timoteo, no era cristiano, hasta donde sabemos era griego. Y aunque la situación en su casa no era ideal, su abuela y su madre lo llevaron a Cristo y lo afirmaron en la fe. Los padres y abuelos tenemos un papel que desempeñar en la evangelización de nuestros hijos y nietos, influyendo de una manera importante. Lo vamos a hacer para bien o para mal. La influencia viene prácticamente de cualquiera que esté a nuestro alrededor. En la escuela, en el trabajo, estamos influidos por el mundo constantemente. Tenemos quizá un breve tiempo que somos influidos para Cristo por nuestros hermanos. Pero nuestros familiares son decisivos. Ellos ven, nuestros hijos ven en un tío, en un primo, ven lo que ellos piensan, lo que ellos viven y lo van a absorber porque así son los niños. Cuanto más un padre impío va a influir mal en sus hijos. Bastan unas palabras, unas frases, solo ver sus actitudes. ¿Y de dónde sacó esto? Vamos a decir, ¿de dónde sacó esto? Pues lo vio. Solamente lo vio. A veces ni siquiera es necesario escuchar sus ideas. Lo que puede hacer un hermano ateo en su hermano menor es una influencia brutal que puede ser decisiva. Pablo estaba convencido de que Timoteo no era un creyente de solamente cuando las cosas iban bien, sino que la fe de este hijo amado es la clase de fe que primero habitó en su abuela Loaida y en su madre Eunice. Él las conoció en su primer viaje misionero a Listra
y Derbe. Al regresar en su segundo viaje, ellas habían perseverado en la fe y vio lo que habían sembrado en Timoteo, que desde entonces se hizo su acompañante, acompañó a Pablo en sus viajes también. En Hechos 16, del 1 al 3, la primera parte del versículo dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonios de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Ahora viene el consejo que hablamos al principio. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo había sido salvado desde muy joven y tenía una fe verdadera en Cristo. Había recibido el incomparable regalo de la salvación por medio del Evangelio de Cristo. Habiendo recibido un don tan maravilloso, Timoteo ahora estaba en deuda con Dios. Alguien que es salvado y entiende en qué consiste la salvación, no puede tener otra respuesta que no sea de gratitud. Nuestra gratitud a Dios nos obliga a amarlo a Él con un amor santo y apasionado, que es debido a su santo nombre. Dice la primera epístola de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Avivar el fuego nos da la imagen de un fuego que se está apagando en una chimenea o en un asador. El que está encargado del fuego, entonces viene y aviva el fuego. Lo aviva alimentándolo con madera o con carbón, quizá soplando un poco, echándole aire, para que el fuego vuelva a tomar fuerza, la fuerza de una llama ardiente y consumidora. El fuego de Timoteo, el compromiso de Timoteo necesitaba ser avivado. Timoteo se encontraba en una situación difícil, con la tentación de dejar el ministerio. Sin embargo, debe mantener el rumbo. Al igual que Timoteo, cada uno de nosotros también estamos llamados a mantener el fuego de nuestra devoción. Tenemos que nutrir nuestro amor por Dios y alimentarlo para que nunca se debilite, sino que siempre arda con intensidad. ¿Qué estás haciendo para avivar tu llama de tu amor por Cristo? ¿Cómo arde tu fuego hoy? Las dificultades, las tentaciones o las pruebas pueden ir apagando el fuego. También se puede ir apagando cuando todo está bien y no sentimos la necesidad de depender de Dios. No dependemos, no lo necesitamos. Por eso nuestro deber como creyentes es estar avivando el fuego continuamente. Y para eso contamos con los medios de gracia, como nos está enseñando nuestro hermano Carlos. Que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón
y nos revele la intensidad de nuestro amor por Cristo, de nuestro amor por Dios. Puede ser que en algunos de nosotros nuestro fuego se haya debilitado y necesite ser avivado. Si nos descuidamos y dejamos desatendido ese fuego, es muy fácil que se debilite más y hasta es posible que llegue a apagarse. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso a la larga. Esa iglesia hoy ya no existe. De Apocalipsis 2, versículos 1 a 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El servicio fiel a Dios se demuestra al usar los dones que Dios nos ha dado para el bien de su pueblo. Nuestro único propósito como cristianos es obedecer y servir al Señor a través de los dones con los que Él nos ha bendecido. A medida que empleamos fielmente los dones que son de Dios, el cuerpo de Cristo se edifica para cumplir eficazmente la tarea que encargó a su iglesia en este mundo: llevar su evangelio a todo lugar, llevar el evangelio a los perdidos. Y todos tenemos por lo menos un don con el que Dios nos ha dotado. Nadie puede decir yo no tengo nada que aportar, yo no tengo nada que dar. Tenemos que cultivar el don que Dios nos ha dado y entonces tal vez nos dé otro. Pero debemos usarlo, lo que tenemos, para beneficio de todo el cuerpo. Dice Romanos 12 del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Timoteo no podía ser pasivo y dejar que solamente sucedieran las cosas. Él necesitaba ser valiente y avivar el don, ese don de Dios que estaba en él. Dios puede haber dotado con dones a una persona, pero solamente porque alguien tiene ciertos dones, eso no significa que estén siendo usados para la gloria de Dios
y para el avance de su reino. Los dones necesitan ser avivados y necesitan ser ejercidos. Dios no utiliza sus dones a través de nuestras vidas como si fuéramos títeres. Cuando nos da dones, existe un elemento en nosotros. Se necesita de nuestra cooperación, de nuestra voluntad, del deseo y de la determinación de cada persona para cumplir con el propósito de esos dones. Tenemos que cultivarlos para hacerlos crecer, para hacerlos más fuertes, más grandes y usarlos. Si no, ¿para qué los queremos? Para Timoteo significó avivar sus dones de enseñanza, de predicación y de organizar, de gobernar a las iglesias estableciendo pastores. Estamos llamados a usar los dones de Dios para hacer avanzar su reino. Nuestro objetivo es traer la gloria a Dios, fortalecer la iglesia y buscar a los perdidos, cada uno de acuerdo a sus capacidades y a sus dones, haciendo lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, lo que está capacitado. No todos van a hacer todo, ni todas las cosas, ni la mayor parte. No debemos ignorar nuestros dones y enterrarlos en la tierra como hizo aquel siervo inútil que no hizo nada con el talento que recibió. Fue negligente, lo enterró y fue echado en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Porque tendremos que dar cuenta de nuestros dones. Timoteo había sido confirmado para el ministerio por la imposición de las manos de Pablo. ¿Por qué? Porque sus dones eran pastorales y era necesario el reconocimiento de la iglesia. Ningún hombre puede instalarse a sí mismo como pastor. Debe haber un llamado de Dios y un reconocimiento de la iglesia y de los oficiales del llamado de ese hombre. Timoteo fue llamado a predicar el evangelio de Cristo. Y no hay un llamamiento más noble y más alto que recibir el cuidado del pueblo de Dios. Por eso debía continuar. Darle la espalda al ministerio era darle la espalda a Dios. Avivemos la llama de nuestro amor a Dios. En tiempos de dificultad debemos seguir adelante. No podemos ser declarados culpables de negligencia espiritual por no cumplir nuestro deber. No podemos abandonar nuestro puesto como muchos han hecho y como muchos están haciendo. Examinemos nuestro corazón y si encontramos una devoción debilitada, pongámonos bajo la misericordia de Dios. Recordemos y arrepintámonos y rehagamos aquellas cosas que promueven la intensidad del fuego divino en nosotros. Demostremos nuestra devoción, nuestra pasión por Dios mediante el uso
de los dones con los que nos ha bendecido. Que el objetivo de nuestro corazón sea traer la gloria a Dios, edificar la iglesia y buscar a los perdidos. Que cada uno cumpla su ministerio.